Hola hermanos, Dios los bendiga. En este día les quiero dejar una reflexión de mi hermano Juan Carlos del 2018, muy bonita. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la carta a los Filipenses del capítulo 2. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo número 21. Alabemos juntos al Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor. Porque del Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos, y solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alabemos juntos al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo número 14. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará en mi banquete. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre y la mujer, tú y yo, fuimos creados para vivir en relación con Dios,
Una relación que nosotros no logramos entender o explicar adecuadamente. Es mucho más intensa y perfecta que cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Es una participación mística en la mismísima vida de Dios. Esta participación empieza de una manera muy imperfecta desde ahora, puesto que el pecado todavía vive en nosotros. Pero es real porque por medio del bautismo participamos ya verdaderamente de la vida de Cristo. Somos incorporados al cuerpo místico de Cristo. La manera en cómo el hombre vive y puede participar de esta relación mientras estamos en este corto peregrinar por la tierra es conociendo a Dios, amándole con todo su ser y sirviéndole de la mejor manera posible. En un segundo voy a pasar a dar una pequeña explicación y reflexión sobre las lecturas del día de hoy. Pero primero me gustaría compartir con ustedes algo en respuesta a una conversación que tuve el día de ayer con una joven católica. Ella me preguntaba que por qué tenemos que obedecer a Dios, que por qué, o mejor dicho, que por qué la religión pareciera como solo una lista de normas o reglamentos a seguir. La razón por la que quiero aprovechar de este espacio para hablar de esto es porque sé que esta pregunta puede darse en muchos de nosotros y en muchos de nuestros hijos, nietos o jóvenes conocidos nuestros. Mi respuesta a esta pregunta, aunque no es completa, pero es la siguiente. Nuestra fe, lo que nosotros creemos, celebramos y vivimos, es Dios. Y lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra fe no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios. Nuestra fe es la alegría, la paz, el entusiasmo, el poder, la fortaleza, el infinito amor de Dios o el infinito amor que es Dios. Nuestra fe es aquello que Dios hace por nosotros y no lo que nosotros hacemos por Dios. Nuestra fe es el sabernos amados hasta el extremo, hasta el punto de que Dios murió por nosotros y que fue capaz de recibir una muerte de cruz. Yo me atrevo a decir que todo lo demás son detalles. El énfasis está en el amor de Dios por nosotros, en su creación de cada uno de nosotros por puro amor, en que nos creó para que participemos en Él y que estuvo dispuesto a hacer lo que fuese necesario por ayudarnos a vivir para el fin para el cual nos dio el ser. Desde este amor y solo partiendo de este amor se puede comprender todo lo demás. Dios mismo formó a la iglesia, instituyó a la iglesia católica y le entregó a su Espíritu Santo para que le guiara en la verdad. Todo lo que la iglesia enseña, y con esto me refiero a lo que está escrito en los documentos de la iglesia y no necesariamente a las interpretaciones o de cada sacerdote o predicador, sino a lo que es oficial de la iglesia. Todo eso, hermanos, es para ayudar al hombre a vivir en esta relación con Dios para el cual existimos, para ayudar al hombre a alejarse del pecado y para ayudarle a vivir en el amor de Dios. Todas las normas, entonces, todas las de la iglesia, no son reglas para infraccionarnos, son normas, escúchenme bien, son normas o guías para el enamorado. Son consejos para que el enamorado de Dios pueda vivir en relación con su amado, para ayudarle a siempre ir aumentando la participación en el amor y en el mantenerse alejados del pecado que termina rompiendo, fracturando la relación con Dios. Todas las normas de la iglesia solo se pueden entender claramente desde esta perspectiva. Las normas de la iglesia son
para todo aquel que después de haberse encontrado con Cristo y de querer seguirle y de querer amarle y que desee y que desde ese amor grite y clame a su Señor, que le diga: Señor, enséñame a amarte, quiero seguirte, quiero agradarte. Entonces, y solo entonces, todas las normas de la iglesia se pueden entender y toman su verdadero sentido. Y aquí vale la pena aclarar que todas las reglas morales de la iglesia son solo el primer paso. Son como lo mínimo que el alma enamorada puede hacer por su amado. Son como los requisitos más mínimos para no ser infiel a la relación. Si verdaderamente se quiere amar a Dios, entonces hay que perderse en la meditación y contemplación de Cristo. Hay que escuchar su sermón de la montaña, particularmente las bienaventuranzas. Estas ya no son normas, ya no son reglas. El enamorado no quiere seguir las mínimas reglas y normas. El enamorado no cuenta. El enamorado no se fija en sí mismo, en lo que él o ella está haciendo. El enamorado lo quiere dar todo. No quiere hacer lo mínimo, sino lo máximo. Quiere dar hasta lo que no tiene. Esta es nuestra fe. Esa es la fe que nosotros enseñamos. Entonces, cuando caemos en el preguntarnos, en el pensar en las normas mínimas, ya estamos viendo la relación con Dios o la religión desde un punto de vista desde la cual no se puede comprender. Imagínense ustedes unas promesas nupciales en las cuales la pareja se prometa hacer lo mínimo para no terminar con la relación. ¿Qué manera más ingrata de amar? ¿Qué manera más mezquina y barata? Claro que no. El hombre y la mujer están hechos para cosas mucho más grandes, inimaginables. ¿Cuál santo se imaginó todo lo que iba a poder hacer por Cristo y por la iglesia cuando le prometió su amor a Cristo? Ninguno. Solo se entregaron y nada más. Se entregaron sin mirar atrás. Se entregaron sin reservas. Dieron todo lo que tenían para dar. Dieron su vida a la imitación de Cristo. Esto me ayuda a pasar fácilmente a la reflexión de las lecturas de hoy. Dice San Pablo: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Dice: tengan los mismos sentimientos, es decir, sean igual que Cristo Jesús, compórtense igual que Cristo Jesús. Es como decir, sean imágenes vivas de Cristo Jesús. ¿Sí ven, hermanos, cómo nuestra religión no es cumplir con lo más mínimo? Nuestra religión nos propone el más alto ideal, lo inimaginable para cada uno de nosotros, es decir, ser iguales a Cristo. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Pues para eso estamos aquí. Para eso ofrecemos estas reflexiones. Para detenernos a ver y observar a Cristo. Para pasar tiempo con Él. Para escucharle. Para encontrarle. Les comparto un dato curioso que nos va a ayudar a entender mejor esto. Hace algunos meses empezó a trabajar con nosotros una nueva compañera que es de la República Dominicana. Y ahora resulta que todos en la oficina hemos adoptado algunas de sus frases más comunes. Es decir, el pasar tiempo con ella, el escucharla hablar, nos ha hecho a todos hablar como ella. Aunque sea un poco, pero nos ha contagiado con su manera de hablar. Pues de la misma manera, nosotros estamos llamados a pasar tiempo con Cristo, para no solamente hablar como Él, sino para tener sus mismos sentimientos, para ser como Él. Entonces, me gustaría dejarnos una tarea, preguntarnos al final de cada día: ¿tuve hoy
los mismos sentimientos de Cristo? Y también preguntarnos, ¿conozco el sentir de Cristo? Y si no lo conozco, ¿qué estoy haciendo para conocerle? Con esto voy a pasar rápidamente a explicar uno de los sentimientos de Cristo, uno que podemos entender y tomar del Evangelio de hoy. En pocas palabras, intentaremos ver a Jesús, encontrar a Jesús en la lectura de hoy y ir al corazón de Jesús en esta parábola para poder descubrir uno de los sentimientos de Cristo y poder nosotros tener este mismo sentimiento de Cristo en nosotros. La parábola de hoy se refiere primordialmente al pueblo judío y esto realmente es lo que está haciendo Jesús. Está explicando cómo el pueblo judío rechazó a la venida de Cristo, porque son ellos los primeros invitados al banquete del Señor en Cristo. Entonces, esta parábola es como una sentencia al pueblo judío por hacer excusas para no aceptar la invitación a seguir a Jesús. Pero aún así podemos descubrir y podemos entrar a ver el corazón de Jesús. Además, la parábola no se limita a eso. La parábola nos habla a todos y es para todos. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de Jesús que podemos descubrir de esta lectura? Miren lo que escuchamos en la parábola. Dice, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Y después de que los primeros invitados los primeros invitados que sí habían querido venir, y después de que todos los que habían aceptado venir habían llegado, y cuando se entera el amo de que todavía hay lugar en el banquete, las palabras son las siguientes: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Entonces vamos a escuchar estas palabras nuevamente y pensemos, escuchémoslas de las palabras de la boca, de los labios de Cristo. Se las voy a leer juntas. Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Lo que encontramos en el corazón de Jesús es que en Él nadie es excluido. Todos son invitados y todos podemos participar de su banquete. Entonces, si Dios mismo no excluye a nadie, entonces nosotros no tenemos que tener este mismo sentimiento de Jesús. Es decir, jamás discriminar a nadie por ningún motivo, ni por pobreza, ni suciedad, ni enfermedad, ni color de piel, ni porque es inmigrante, hombre o mujer, o grado educativo, no importa. El que es imitador de Cristo no discrimina y no discrimina y no excluye a nadie. Pero incluso, no solamente no rechazarlos, porque el sentimiento es mucho más que eso, pero hacer lo que Jesús hizo, buscar en su corazón, encontramos el deseo de que vengan a su casa para que se llene su casa, para que todos puedan buscar, encontrar la participación en Él. Entonces nosotros, a imitación de Cristo, tenemos que buscar que todos puedan vivir vidas dignas, participar de la vida en Cristo, hacer lugar para el pobre, para el marginado. Eso es tener el sentimiento de Cristo que encontramos en el Evangelio del día de hoy. Si ven entonces, hermanos, cómo esto va mucho más allá
que solo observar normas y reglas morales. Nuestra imitación es la imitación de Cristo, el tener sus mismos sentimientos. Y el tener los mismos sentimientos de Cristo es poder, es dinamita, es energía que nos lleva a dar de nosotros lo mejor como hace Cristo. Dice Cristo, insísteles a todos para que vengan y se llenen mi casa. Sal a los caminos y a las veredas. Entonces, el tener los sentimientos de Cristo nos lleva a salir, a ir con fortaleza, a encontrar al pobre, al necesitado y a buscar para que ellos tengan participación verdadera en la vida, en la sociedad, para que tengan para que puedan tener y desarrollar sus vidas de una manera digna, pero primordialmente para que nadie, absolutamente nadie, sea excluido del amor de Cristo. Este es el sentir de Cristo. A esto estamos llamados, a esto nos está llamando San Pablo. Esta es nuestra verdad, esta es nuestra religión. Dejarlo todo para imitar a Cristo, dejarnos enamorar por Cristo y vivir en imitación de Él. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos a amarle, a imitarle con todo nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.